Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos un ejemplo de cómo graficar una función lineal. Graficar la función f de x igual a menos 3x. El primer paso es construir una tabla de valores. Para ello debemos tener muy pendiente la expresión f de x igual a menos 3x, que es nuestra fórmula de la función. Entonces vamos a construir una tabla de valores como esta. La primera fila corresponde a los valores que va a tomar la variable independiente x. En este caso hemos tomado unos valores pequeños, desde menos 3 hasta 3. Estos puntos suspensivos a la derecha y a la izquierda quiere decir que le podemos dar muchos más valores, tanto a la izquierda como a la derecha. F de x vienen siendo las imágenes de estos números. Y los valores de f de x dependen de estos valores que le estamos dando a la variable x. La completamos así. El primer valor que toma x en esta tabla es menos 3. Entonces, si x es igual a menos 3, f de menos 3 viene siendo menos 3 por menos 3. Veamos que nuestra fórmula es f de x igual a menos 3 por x. Como x vale menos 3, f de menos 3 es igual a menos 3 por menos 3. Es decir, reemplazamos x o cambiamos x por menos 3, ya que ahora está tomando ese valor. Menos 3 por menos 3 nos da 9. Menos por menos es más y 3 por 3 es 9. Entonces quiere decir que si x es igual a menos 3, f de menos 3 es 9. Y este 9 lo colocamos aquí. Ahora vamos con menos 2. Si x es igual a menos 2, f de menos 2 es igual a menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo. Y lo colocamos acá. Vamos con menos 1. Si x es igual a menos 1, f de menos 1 es igual a menos 3 por menos 1. Y eso nos da 3. Lo colocamos acá. Ahora con 0. Si x es igual a 0, f de 0 es igual a menos 3 por 0. Eso nos da 0. Al multiplicar por 0 nos va a dar siempre 0. Eso lo colocamos acá. Ahora vamos con 1. Si x es igual a 1, f de 1 es igual a menos 3 por 1. Menos 3 por 1 es menos 3, ya que al multiplicar un número negativo por uno positivo nos da negativo. Y 3 por 1 es 3, entonces menos 3 lo colocamos aquí. Ahora vamos con 2. Si x es igual a 2, f de 2 es igual a menos 3 por 2, es decir, menos 6. Y lo colocamos acá. Y finalmente, si x es igual a 3, f de 3 es igual a menos 3 por 3, y eso nos da menos 9. Y lo colocamos acá. Notemos que este menos 3 siempre aparece en todos los valores. Lo que va cambiando es la x según el valor que le vamos dando en la tabla de valores. Finalmente colocamos los puntos suspensivos que nos indican que esta tabla de valores puede continuar tanto a la derecha como a la izquierda. El segundo paso es ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano. ¿Cuáles parejas ordenadas? Las que tenemos de la tabla de valores que hemos construido en el paso anterior. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano y ya tenemos ubicadas estas parejas ordenadas aquí en el plano. Pero vamos a ver cómo se ubican. La primera pareja es menos 3 con 9. Menos 3 la vamos a ubicar en el eje X. Observa, en el eje X ubicamos a menos 3. Y a 9 lo vamos a ubicar en el eje Y. El eje Y corresponde a f de x. Entonces en el eje Y buscamos a 9. Y allí completamos ese punto donde se intersectan esas dos líneas punteadas. Allí en ese punto es el de coordenadas menos 3,9, que es la primera pareja. La segunda pareja, menos 2 con 6. En el eje X buscamos a menos 2 y en el eje Y buscamos a 6. Y allí queda. Ahora menos 1 con 3. En el eje X buscamos a menos 1 y en el eje Y buscamos a 3. Y donde se intersectan es el punto menos 1,3. 0, 0 es el origen del plano. Ahora 1 con menos 3. En el eje X buscamos a 1 y en el eje Y vamos a buscar a menos 3. Ahora nos vamos para la parte negativa, menos 3. Y allí queda el punto menos 1, menos 3. Ahora 2 con menos 6. En el eje X buscamos a 2 y en el eje Y buscamos a menos 6. Y finalmente 3 con menos 9. 3 en el eje X y menos 9 en el eje Y. Y donde se intersectan allí queda el punto 3, menos 9. Y así es como ubicamos estas parejas ordenadas o esta tabla de valores en el plano cartesiano. El tercer paso es unir los puntos con una línea recta, es decir, estos puntos que marcamos anteriormente
Ahora los vamos a unir con una línea recta y esa línea recta ya representa la gráfica de la función y le debemos colocar el respectivo nombre. F de x igual a menos 3x. Finalmente, el cuarto paso es identificar el dominio y el rango. Partiendo de la gráfica de la función, el dominio de esta función f es R. Quiere decir que el dominio de la función son todos los números reales. Esta R quiere decir todos los números reales. ¿Por qué el dominio es R? Porque a cada número real ubicado sobre el eje X le puedo encontrar su respectiva imagen en el eje Y. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha en el eje X y busco un número cualquiera, en algún punto voy a tocar la función, es decir, que ese número tiene imagen en el eje Y. Y si me ubico en la izquierda y busco a la función, en algún punto voy a tocar su gráfica, quiere decir que ese número también tiene imagen en el eje Y. Y eso lo puedo hacer con cualquier número, por muy grande o muy pequeño que sea. Ahora, el rango de esta función f también corresponde a los números reales. Y es por la misma razón. Si me ubico en el eje Y me ubico en cualquier número y busco la gráfica de la función, la voy a poder encontrar, la voy a poder tocar. Lo que quiere decir que ese número tiene preimagen en el eje X. Y si me ubico acá en la derecha, acá hacia abajo, en el eje Y busco cualquier número y busco la gráfica de la función, la voy a poder tocar en algún punto. Lo que quiere decir que ese número tiene preimagen en el eje X. Y eso lo puedo hacer con valores de Y muy grandes o muy pequeños. Y siempre es posible. Esta función es una función decreciente. Observa que su gráfica es descendente. A medida que me muevo hacia la derecha, la gráfica va hacia abajo. Por eso es decreciente. Es una función continua porque puedo dibujarla de principio a fin sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Y es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Vamos a tomar aquí como ejemplo el número 2 y su opuesto el menos 2. La imagen de 2 es menos 6 y la imagen de menos 2 es 6. Entonces, 2 y menos 2 son números opuestos y sus imágenes son opuestas. Observa que la imagen de menos 2 es 6 positivo y la imagen de 2 es 6 negativos. Entonces 2 y menos 2 son números opuestos y sus respectivas imágenes son iguales pero opuestas en signos. Por eso es una función impar. Y la pendiente de esta función es m igual menos 3. Recordemos que la pendiente es el número que está multiplicando a la x. En este caso el número que está multiplicando a esta x es menos 3. Por eso se dice que la pendiente m es igual a menos 3. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.